Buenos días, jóvenes, señoritas, mister, em, siendo hoy día 19 de octubre ya, entonces estamos en nuestro encuentro virtual de electivo Historia Común, y como les estaba comentando recién, hay algunos puntos importantes a tratar, o más que a tratar, que le vamos a comentar. El primero son sus notas respecto a este texto argumentativo que debían escribir, y después también obviamente el desarrollo propiamente de la clase y que en definitiva va a significar lo que se va a hacer de aquí a fin de año, ¿ya? Así que una vez dicho eso, Mr. Héctor, puede usted Sí, comenzar. muchas gracias, mister. Bueno, igual primero que todo, buenos días, chiquillas. Como les mencionaba el mister, voy a comenzar dándole primero sus notas del texto argumentativo. Bueno, igual antes que eso, comentarles que en sí los trabajos estuvieron buenos, especialmente en el tema, o sea, más que nada en el tema del desarrollo, el tema de los argumentos, porque hubieron muchos que igual no entendieron muy bien la idea de la introducción o de la hipótesis, de colocar como su idea o qué era lo que iban a defender. Pero igual en general en la estructura igual estuvo bueno, el tema, como les digo, el tema de los argumentos, igual profundizaron bastante, colocaron datos para refutar lo que querían defender y la conclusión. O sea, en general estuvieron buenos y de hecho las notas son buenas notas, son todas, les van a gustar. O sea, espero. Eh, por ejemplo, Araceli Venegas tiene un 7. Catalina Pinto, un 6,2. Constanza Ojeda, un 6,6. Javiera Aros, un 7. Leticia Regada, un 6,2. Mayra Rosas, un 6,2. Valentina Hernández, 6,2. Y Yarela Vargas, 6,2. Bueno, como pudieron ver, son las notas buenas, son de 6,2 hacia arriba, entonces no se perjudicaron en nada. Lo otro que les quería mencionar es que si igual tienen alguna duda en cuanto a sus notas, porque obviamente para no perder tiempo ahora, me escriban un correo como pidiéndome principalmente la pauta, la rúbrica, y hoy les explico por qué tuvieron esa nota, si tienen alguna duda de por qué un 6,2 o por qué Mister, sacaron un 6. ¿se puede ¿Sí? escribir su correo en el chat? Sí, ya lo voy a Pero escribir. espérame, Sí, espérame, con todos. Ahí sí. Escríbalo nomás porque ahí le va a llegar el mensaje a todos, para que entonces mientras usted escribe su correo, reforzamos el mensaje, que si alguien tiene duda en particular con su nota, le puede mandar un correo al mister y el mister le va a explicar, obviamente, por qué tiene esa nota, ¿ya? Recuerden que todo eso se revisó de acuerdo a la rúbrica que nosotros explicamos en su momento. Así que ahí ya está el correo por si acaso. sí, ahí está mi correo, sector.geda.arrigada@gmail.com, ¿ya? Para que cualquier cosa me escriben hoy día o durante la semana. Bueno, ya en cuanto a eso, zanjado el tema del texto argumentativo, vamos hoy día a pasar a la siguiente unidad, que sería el tema del cambio climático. Vamos a cambiar ahora de tema, ya no es la migración, y voy a presentar pantalla. Ya. Bueno, como les mencionaba, la unidad que vamos a comenzar a trabajar desde ahora se llama Cambio Climático y Medio Ambiente. ¿Ya? Es un tema, bueno, si uno lo ve, es un tema que se ve hoy en día, es muy importante principalmente por lo que se ha visto de problemas medioambientales, la contaminación, los efectos que producen las personas, la salud, etcétera. Y como puedes ver, aquí se ven, por ejemplo, rescaté 3 imágenes que se podrían como interpretar de a qué se refiere este tema como con cambio climático medio ambiente. Por ejemplo, Araceli, si puedes activar tu micrófono. ¿Qué, por ejemplo, cómo me explicarías la primera imagen donde aparece ese arbolito? Donde aparece un árbol con dos... Mm, la deforestación, o sea, como que por lo que se puede ver es que el suelo se está erosionando, por eso, ¿Ya? Ujú, muy bien, que claro. eso está matando el resto. Eso, muy bien. De hecho, es un buen ejemplo lo que me estás diciendo, por el tema de la deforestación, de cómo la deforestación en sí mata la tierra, la seca, la destruye, y como tú dices, ahí se ve, po. En una parte se ve bonito, verdecito, y en la otra se ve ya una tierra más erosionada,
más seca y donde el clima se ve feo. Carla, si estás por ahí, activa tu micrófono y, por ejemplo, ¿cómo interpretarías la segunda imagen donde sale ese hombre con el planeta? Carla, o si puedes escribir en el chat si tienes algún problema con tu micrófono. No sé qué pasa con Carla. Ya, Valentina, activa tu micrófono, por favor, o si puedes escribir. ¿Cómo, ¿entendiste la pregunta, cierto? ¿Cómo podría describir la segunda imagen, o no? Sí, claro. ¿Qué se te viene a la cabeza al ver esa segunda imagen, por ejemplo? Calentamiento global, como que está empujando el mundo hacia, no sé, la muerte podría decirse, y se ve como el sol detrás, o no lo sé. Creo que se Ya, relaciona a que los últimos años ha empeorado demasiado el calentamiento global y, no sé, básicamente nos estamos quemando. ya, claro, eso tú lo relacionas principalmente, como tú dices, con el sol, el calor, y el planeta se ve rojo, como si estuviera muriéndose seco. Pero, por ejemplo, ¿cómo relacionarías a ese hombre con el planeta? Porque se ve una acción donde él está como empujando el planeta. Entonces, Que nosotros lo estamos destruyendo, Ya, eso, somos los sí, causantes de eso, y se ve como que lo está empujando, no sé, hacia la muerte. claro. De hecho, a eso quería llegar, con el que él está empujando, como que nosotros, los humanos, o quienes vivimos en el planeta, somos como los principales actores del planeta, pues, o sea, de cuidarlo o de destruirlo, que es como lo que se ha visto últimamente y desde siempre. Ya, muy bien. Y bueno, ahí ya la tercera imagen es lo mismo, pues es como cómo el humano intercede en este tema medioambiental. Ahí se ve como pescando una ramita y quizás plantándola, para obviamente que siga creciendo la biodiversidad, el tema de la naturaleza, etcétera. Bueno, eso en cuanto para introducir un poco la unidad, como para que vayamos entendiendo de qué vamos a ir hablando, especialmente esa relación del hombre con el medio ambiente. Bueno, pasamos a la siguiente, que es, bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar por nuestro objetivo de aprendizaje? Catalina Pinto, si puedes activar y por favor apoyarme leyendo el objetivo que vamos a trabajar. Ok, dice explicar el cambio climático como fenómeno global, incluyendo controversias sobre sus múltiples causas, logrador de responsabilidad de distintos actores y sus principales consecuencias para la población. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a lo que leyó, yo rescaté y destaqué algunos conceptos importantes que se van a ir trabajando en la unidad. Por ejemplo, rescaté el fenómeno global. Esto es porque obviamente o sea, desde la clase de hoy día se va a trabajar este fenómeno de cambio climático como algo global, que converge como a todo el planeta y a todos los países. Por ejemplo, existe, por ejemplo, no sé, un tema que vamos a trabajar igual durante el desarrollo, el tema de los incendios, por ejemplo, en Brasil, donde se sabe que esos mismos incendios, que son gigantes, afectan a todo el planeta porque es una biodiversidad, o sea que eh, todo el planeta necesita de todo para poder subsistir, o sea, como también podrían haber sido los incendios en Australia, donde se vio que el gran humo afectó a otras regiones, a otras zonas del planeta. Por lo tanto, la importancia del cuidado de este es fundamental para obviamente igual poder explicar estos cambios climáticos, o sea, es lo que se evidencia. Cambios que desde antes, desde tiempos anteriores, no se veía tan notorio y que hasta la actualidad han ido aumentando. O sea, hay cifras que revelan cómo por ejemplo ha subido la temperatura o temperaturas más extremas, etc. ¿Ya? Y como decía, incluyendo controversias sobre sus múltiples causas. Disculpa. Bueno, otro que rescaté era la responsabilidad de distintos actores.
se mencionó en la diapo anterior con lo que le pregunté sobre las imágenes donde aparecía este hombre, que es como la responsabilidad que tenemos todos nosotros y los distintos actores que existen en el planeta. Bueno, aquí me refiero principalmente a, obviamente, como lo repito, nosotros los humanos, pueden ser también los estados nacionales, los países, que son como los que utilizan estos recursos o recursos naturales para poder subsistir, defender sus economías, etc. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a evidenciar distintos actores que traen consecuencias a estos cambios climáticos o que repercuten en él. ¿Ya? Y obviamente que esta responsabilidad y estos efectos traen consecuencias, como sale ahí, para la población. O sea que los grandes perjudicados, bueno, aparte del planeta en sí, somos nosotros, porque somos nosotros quienes vivimos en ellos. O sea que, como les mencionaba, si existe una gran contaminación, por ejemplo, industrial, de estas que tiran desechos de humo, vamos a ser nosotros las principales consecuencias en la salud, por ejemplo, el respirar, afectaría a nuestros pulmones, nuestra calidad de vida. De hecho, como les mencionaba, durante las clases se verán distintos ejemplos de cómo nos afecta este tema de la contaminación. ¿Ya? Así que eso en cuanto, por ejemplo, al objetivo de aprendizaje. Vamos a trabajar desde una perspectiva general todo este tema del cambio climático o de cómo repercute en nosotros. Y obviamente nos vamos a ir acercando de a poco a lo más cercano, pues, a lo más local, geográficamente, en este caso sería como en Chile, o incluso hasta en la región de los lagos. El problema es que no cambia la diapositiva. Ahí sí. Bueno, para seguir ejemplificando, vamos a pasar a uno de los principales temas, el primer tema que vamos a tocar, que son los problemas medioambientales globales, como ya les mencionaba. Bueno, por ejemplo, aquí rescaté algunas 4 imágenes que demuestran de muy buena forma cómo se ven estos problemas. Por ejemplo, en la primera imagen, rescaté una imagen que es de la India, donde se ve la gran contaminación, obviamente en basura, y obviamente en el tema del aire, el humo, la respiración. De hecho, ahí se puede ver, por ejemplo, deben ser niños, porque ahí se ve un niño, cómo él recoge basura para poder subsistir. Se sabe que, por ejemplo, en la India, los niveles de pobreza llegan a ser extremos, de hambruna, niños en la calle, etcétera, pero ellos en sí, se podría decir, en su ecosistema, en su lugar, están rodeados de basura. Pues se sabe, o sea, se ha visto, ustedes de hecho pueden investigar, que estas poblaciones más pobres, por lo general, y en todos los países se marginan. Se llevan, por ejemplo, hacia las partes exteriores de las ciudades y donde ahí se concentra la mayor cantidad de contaminación, porque las industrias o las basuras o lo que sea se llevan a esos lugares, o también lo que serían a los ríos, que es donde igual vive mucha gente de población más pobre, porque desde tiempos inmemoriales ahí es su lugar de subsistencia, se podría decir. Entonces, por lo tanto, la calidad de vida, por ejemplo, en este caso en la India, es como no se podría como defender, es como si llega a ser, se podría decir hasta inhumano. Como les digo, échenle una revisada a este tema de la India. Yo, por ejemplo, en lo personal, he visto varias películas como de la India centradas en ese país y donde se evidencia la contaminación, una contaminación inmensa, inmensa, inmensa. Bueno, otro ejemplo que pude rescatar, la segunda imagen de al lado, se puede ver el tema que les mencioné, por el tema de los incendios forestales. Esta imagen es rescatada de Brasil, ¿ya? Donde se ha visto que son incendios ilegales, o sea que, por ejemplo, el gobierno busca quemar estas zonas principalmente de Amazonía, para poder producir ciertas industrias que ellos quieren potenciar, principalmente el tema de la ganadería y la deforestación, pero más, se podría decir como el eucalipto, el pino más,
Ay, se me fue la palabra, más, bueno, pero no como de la zona, ¿ya? Y obviamente, igual que todos, trae consecuencias a la población, ¿ya? Principalmente se sabe que en la Amazonía es un lugar de zonas campesinas, indígenas, y que obviamente al quemar sus zonas de hábitat, ellos les trae pobreza, no pueden subsistir, eh, obviamente también genera daños al ecosistema de los animales, de las plantas, y trae un daño enorme a la población. Como les mencionaba, también este mismo humo, como vivimos en una biosfera, se traslada, viaja, no sé, desde Sudamérica, principalmente por los vientos, puede viajar a Europa, a Asia, África, y esto puede afectar a esos lugares. Y como bueno, se va a mencionar más adelante por el tema del CO2, o sea que son gases y humos tóxicos para respirar y que obviamente eso mata todo lo que está dentro de nuestro planeta. Bueno, la tercera imagen que igual se puede ejemplificar es el tema de la industria ganadera, ¿ya? Un tema muy destructivo, importante en cuanto a la producción. Principalmente esto en Estados Unidos, donde ellos ocupan grandes cantidades de terreno. De hecho, ya ahí principalmente se ve más planicie, porque ya históricamente Estados Unidos ha deforestado gran parte de su tierra, y principalmente por el tema de la ganadería. Se sabe que es un país donde se consume demasiada comida chatarra, como hamburguesas, y sí, a la vez exportan, pues, obviamente para todos los países. Y ocupan el tema del respo, del vacuno, la carne, y que este contamina tan así por el tema de los gases contaminantes, el tema del metano. Los gases que producen las mismas vacas al masticar el pasto, y obviamente por sus residuos, sus heces, que traen grandes consecuencias al tema, repito, el tema de la capa de ozono, de el CO2, gases contaminantes, etc. Y como última imagen, bueno, esto se ve aquí en Osorno, en toda la ciudad, del tema de los vertederos, o sea, de el tirar residuos a los ríos, principalmente de las industrias. Esto se ve, no sé si ustedes han ido o pasado alguna vez por el río Dama, por ejemplo, donde de repente se ven como espumas blancas que pasan por el río. Eso es pura contaminación, principalmente desde la industria Watts, ¿ya? Que se queda como cerca de aquí, y donde tiran todos sus vertederos al río. También se puede ver en el río Rahue, cerca de Ovejería, eh, o sea, del Parque Bellavista, donde se ve un tubo que tira muchos desechos que vienen principalmente de lo que sería Ferozor, creo que es esta industria de la carne que existe acá en Osorno. No sé si usted tiene algún otro ejemplo, ha visto algo acá donde se vea esa contaminación tan excesiva y desmesurada y que se vea a simple vista. Bueno, a ver, Javiera Aros, si puedes activar tu micrófono en base a lo que yo ya hablé, no sé si se te ocurre algún otro ejemplo que tú hayas visto, visibilizado en cuanto a este tema de contaminación. Me acuerdo, pero ya no está así, pero en su tiempo, entre Ovejería Alto y Ovejería Bajo, donde estaban las vías del tren, había un sector donde la gente iba a tirar mucha basura y siempre olía mal, pero ahora ya le limpiaron porque pusieron un cartel y todo, pero antes ahí había mucha basura. Claro. Muy bien, de hecho, como tú dices, los olores deben ser insoportables en cuanto a la basura. Y de hecho, incluso en la misma zona, lo que les mencionaba, el tema de esta industria de la carne, esta que está ahí en Ovejería también, salían muchos reclamos. Yo no vivo en Ovejería, vivo en Rahue Alto, pero para la gente que yo conozco que vive ahí, reclaman mucho por el tema de los olores que salen de esa industria, por ejemplo, como tú dices, de los basurales. Como les mencionaba, son problemas que nos afectan a todos, o sea, no es digno y no es grato vivir con ese tipo de olores, ese tipo de contaminación. No sé, para la gente. ¿Sí?
Sí, para complementarle, ahí justamente la idea, y ahí puedo hablar desde la propia experiencia, porque yo vivo acá en Ovejería. Ya, claro. Efectivamente, hay momentos, sobre todo estaciones del año, primavera y verano, donde obviamente los olores son, en las tardes, sobre todo, son casi insoportables, ya son realmente fuertes. Aunque ahí también hay que tener, o sea, si bien obviamente hay que hacer un tema bastante crítico respecto a cómo las industrias y fábricas y empresas manejan esto, pero también hay que ser conscientes de que en un principio, cuando se instaló esta empresa, eso se hizo alejado principalmente del radio urbano. ¿Cuál es Sí. el punto? El punto es que las ciudades obviamente van creciendo y en este caso Ovejería o este sector es un reflejo de eso. Hoy día ya hay una comunidad instalada y se piensa que metieron a esta industria aquí al medio de esa comunidad y en realidad no es así, es la comunidad a la que se acercó y obviamente se ven este tipo de consecuencias. Sí, de hecho, como usted dice, es un problema de organización territorial más que nada, porque como usted dice, por lo general las empresas en esta organización territorial deben estar en los límites de la ciudad. Y como dice el mister, la ciudad crece, la población crece, y al final se termina insertando en estos lugares. Y como les digo, al final los perjudicados son las personas, las personas que viven ahí. Como en este caso el mister, por ejemplo, que vive en Ovejería. Y bueno, eso en cuanto a ejemplificar. No sé si alguien más sabe de alguno otro. A ver, Sofía Oyersun. Sofía, no sé si tienes algún otro ejemplo. ¿Alguna vez has visto otro tema de contaminación acá en Osorno o en otra ciudad, no sé? O en la televisión, o algún ejemplo otro. Sofía, si puedes activar o si no escribir, si tienes tu Sí, mister, me micrófono parece mal. que Sofía tiene dificultades con el tema del micrófono, pero si puede escribir en el chat Ah, por ya. mientras que le vaya respondiendo su pregunta. Sí, ya. Por mientras, si puedes responder, vamos a avanzar para no perder el tiempo. Y vamos a pasar, seguimos hablando con el tema de los problemas. Bueno, si bien se ven estos problemas, tenemos que ver cómo se enfrenta el mundo o las políticas en cuanto a este tema de la contaminación. Porque obviamente si se tiene que ver algún instrumento, alguna forma de poder proteger este ecosistema. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo se trabaja este fenómeno a nivel global? Bueno, eh, en base a políticas internacionales, uno de los conceptos para poder trabajar este tema es el tema del desarrollo sustentable. No sé si alguna vez ustedes han escuchado este concepto, pero habla principalmente, bueno, yo aquí coloqué como una pequeña definición, que lo que debería buscar es velar por las necesidades del desarrollo económico, pero manteniendo un cierto respeto al medio ambiente. Eh, Araceli, no sé, activa tu micrófono. ¿Me podrías como explicar o cómo, no sé si tú entiendes algo por desarrollo sustentable? Obviamente aferrándote igual a esa pequeña definición que coloqué. Araceli, ¿Qué sobre el desarrollo sustentable? sí, si alguna vez lo has escuchado o o si sabes cómo lo definirías. Es como lo que satisface las necesidades, algo así era. ¿Cómo? O sea, No te entendí muy bien. eh, es como el desarrollo que hay de las industrias, según yo, ¿Ya? para, para satisfacer las necesidades. Ya, de hecho, claro, tiene relación con todo el tema de la industria, pues de hecho a eso se refiere, pero, Profe, ¿sí? no es para, o sea, satisfacer las necesidades humanas, pero también creando por decirlo así, un desarrollo sustentable para el ambiente. O sea, manteniendo eso, sí. Claro, claro, de hecho tienes razón, pues, o sea, como dice la palabra, sustentable, es la sustentabilidad o que haya como un equilibrio entre, bueno, aquí lo menciono, pues, entre el desarrollo económico, el tema de las industrias, las fábricas de los países, con el tema del medio ambiente, que haya un equilibrio, porque
sea, se ha visto de tiempos anteriores que ese equilibrio no existe. O sea, sabemos que estamos como en un modelo más capitalista, más de producción y que no se basa, no se enfoca mucho en el tema de cuidar ciertos recursos. O sea, al final es como la simple explotación, desde antes. Pero con esta política de desarrollo sustentable, lo que busca, como le digo, es equilibrar, ¿ya? Que haya una sustentabilidad tanto para lo económico como para el medio ambiente. O sea que si vamos a extraer ciertos recursos, que sea como se menciona ahí, con un respeto de que este recurso no se agote, o sea, que siempre exista y que no haya consecuencias para ciertos factores, ciertos grupos. En este caso los animales, las plantas, no sé, los ríos, o incluso hasta nosotros mismos. O sea, como ya les hemos mencionado, nosotros somos como los perjudicados, los que vemos este tema de contaminación. Por lo tanto, eso en base como a lo que se vería del desarrollo sustentable. Bueno, aquí yo rescaté como algunos conceptos de qué es lo que trabaja o cuáles son como los objetivos de este desarrollo sustentable. Por ejemplo, en el primer punto coloqué el tema de población y recursos humanos. Aquí este se enfoca principalmente en cómo, bueno, se sabe que la población crece, siempre va creciendo. Y obviamente tenemos que tener en cuenta que los recursos, como ya les mencioné, se pueden acabar y tenemos que ser conscientes de que debería haber como una equidad, una distribución de estos recursos, de la comida, por ejemplo, para todos. O sea, que todos lleguen a toda esta gran cantidad de recursos. Por ejemplo, Catalina, si puedes prender tu micrófono de nuevo. ¿Tú crees que, por ejemplo, esta distribución de los recursos sea equitativa hoy en día? ¿O cómo lo ves? O sea, en mi opinión, creo que no es así porque si no, obviamente no existiría la pobreza Claro, buen punto, buen si punto. fuera Incluso, equitativo. sí, claro. Bueno, el tema de la hambruna igual, por ejemplo. Bueno, la idea, como se lo he estado mencionando, la idea de este desarrollo sustentable es que estos recursos lleguen para todos, ¿ya? Y obviamente se sigue hablando de la relación entre producción y medio ambiente, ¿ya? Porque obviamente la producción es para la población, se supone, ¿ya? Para los países, etc. Bueno, como un segundo punto, también existe el tema de la seguridad alimentaria, ¿ya? Este se enfoca principalmente, bueno, se vuelve a hablar del tema de la distribución de recursos, pero aquí es más en tema económico. Por ejemplo, no sé, si el tema vamos a tocar el tema de acá de Chile específicamente. Ejemplifiquemos, por ejemplo, de que la industria de las frutas, por ejemplo, el tema del comercio de las frutas. La idea es que, por ejemplo, si toda la fruta llega a la ciudad de Santiago, al norte, que es donde se cultiva y tal, se concentra todo este tema, la idea es que todo esto llegue a todo el país. Pues sabemos que, por ejemplo, Chile es un país largo, de distintos climas, de norte a sur. La idea de esta seguridad alimentaria es que todos estos recursos de fruta, no sé, plátanos, lechuga, paltas, todo llegue de norte a sur, o sea, desde Arica a Magallanes. Que esto igual obviamente a veces afecta porque a veces hay problemas económicos, no sé, trabas económicas que hacen que no lleguen ciertos productos o que incluso a veces los precios suban o bajen, ¿ya? No sé si saben, por ejemplo, se ha visto que, por ejemplo, un morrón cuesta demasiado acá en el sur, demasiado. Entonces, no todos, por ejemplo, pueden llegar a esta seguridad alimentaria que es esencial. O sea, comer, por ejemplo, frutas y verduras, especies más naturales, son esenciales para nosotros. O sea, no llenar a la población solo de la industria de la comida chatarra, por ejemplo, porque son nocivos para nuestra salud. Pues sabemos que para vivir bien debemos comer bien. O sea, que esa seguridad alimentaria debe existir. Y que principalmente, como ya les mencionaba, por trabas económicas, por tema de los precios, no todos pueden llegar a esto. O sea, como les mencionaba, la gente quizás más de escasos recursos no llega a
a esto, por ejemplo, el tema del morrón, como les mencionaba. ¿Ya? Disculpe, estoy un poquito resfriado. Bueno, tercer punto. Especies y ecosistemas. ¿Ya? O sea, otro de los desafíos del desarrollo sustentable es cuidar a estas especies, o sea, el tema de anticipar y prevenir el tema de la extinción masiva de ciertas especies, ya sean animales, plantas, etcétera, porque se sabe que hay un montón de ejemplos de especies que se están extinguiendo, o sea, por ejemplo, está el tema del oso panda, el tigre, el oso polar, son como especies que siempre hemos conocido y el saber que esas especies se están extinguiendo, se están muriendo y que quizás no las vamos a poder como evidenciar y ver nunca más, es grave, muy grave, muy grave. Estamos como extinguiendo una especie, como... Yo, por ejemplo, a mí a veces no se me entra como en la cabeza que ciertas especies como que siempre hemos conocido desde pequeños, ya después no existan más. ¿Ya? O sea, uno de los grandes desafíos del desarrollo sustentable es esto, la caza de animales, bueno, el tema ya se los mencioné de los incendios en ciertos países donde el hábitat de estas especies muere, se queman y solamente por factores humanos, o sea, somos como nosotros y los países los responsables de todos estos problemas. Bueno, el otro punto para ir avanzando es energía, o sea, el tema, por ejemplo, como ya le mencionaba, la población crece y crece y crece, y los países necesitan de recursos de cómo sustentar su energía, principalmente el tema del transporte o de la luz, todo lo que nosotros ocupamos como energía parte desde ahí, pues, y se sabe que, o sea, la energía no nace porque sí, nosotros tenemos que buscar una fuente de energía que nos pueda brindar para poder subsistir. En este caso, lo voy a mencionar más adelante, la que más se ocupa hoy en día a nivel mundial es el tema del petróleo, los combustibles fósiles. O sea, extraer estos recursos como el petróleo desde la tierra para poder satisfacer obviamente todo lo que nosotros vivimos, el tema de nuestro computador, todo. Por lo tanto, se tiene que trabajar bien en eso. O sea, sabe que el petróleo es un gran contaminante, o el tema del CO2, etc. Por lo tanto, es un tema que se trabaja bastante, ¿ya? Y bueno, el resto del tema de las industrias, y que ya lo he mencionado ya bastante, el tema de la contaminación, y el rápido crecimiento urbano. O sea, con el Mister recién ya tocamos ese tema de cómo la población crece, crece y crece, y se debe abastecer de alguna forma con todos estos puntos, el tema alimentario, la energía, las industrias, principalmente todas las necesidades que toda la población requiere. Bueno, ahí agregué una imagen que explica todo el tema de las industrias. No sé si tienen alguna duda, chicos, como si estoy avanzando muy rápido o alguna duda en cuanto a este tema de desarrollo sustentable. Si les quedó claro, alguna Yo consulta. no. ¿Valentina? No, aquí está todo claro. Ah, Me ya, refiero. pensé que no te había quedado claro el tema del Profe, desarrollo. ¿Sí? profe, ¿usted vio la noticia del delfín? Ese que le habían, o sea, era como un delfín robot así, que se supone que para no ocupar a los delfines reales, iban a Ya. tener como un delfín de mecanizado. Entonces, eso es como desarrollo sustentable, ¿o no? Crear como Claro, animales así, que sean idénticos para no ocupar a los animales reales. claro, ese es un ejemplo. Desconocía la noticia, pero claro, ese sería como un ejemplo de cómo un desarrollo sustentable para evitar que, por ejemplo, que el delfín, que es una especie en extinción, en peligro de extinción, no siga extinguiéndose, o sea, no se siga cazando, etc. Yo no sé, es que no vi la noticia, pero no recuerdas por qué o para qué se iba a ocupar este tema del delfín robótico. Era para que no se ocuparan los otros delfines por los reales. Ah, ya, ok. Por el tema de las casas debe haber sido, ¿no? Es que no, es que era para que no los tuvieran, ¿cómo se llama? En observación, para que no estuvieran encerrados todo el tiempo. Entonces, como el Ah, robot, o sea, el mecánico no sentía ni nada,
Da igual Claro. tenerlo Sí, encerrado años y años. les complemento ahí también un poquito la información. Lo que pasa es que ahí también, bueno, ustedes sabrán que hay distintos lugares donde la gente interactúa con delfines. Sobre todo hay lugares como en Los Estados parques Unidos, acuáticos. claro, como este tipo de parque acuático. Entonces, uno de los objetivos es eso, o sea, que en vez de tener a delfines reales, Encerrados. se utilicen este tipo de creaciones para que cumplan un fin similar, pero obviamente sin atentar contra la vida, digamos, animal. Pero ese era como Claro, uno de los objetivos, el tema de sacar esto de llevar a delfines a este pequeño mundo o tenerlos encerrados en estos lugares. claro. Es un ejemplo de desarrollo sustentable. O sea, claro, como dicen, para poder darle una mejor vida a esta especie, al delfín en este caso. No sé si, bien Javiera, no sé si alguien más tiene alguna otra noticia o se le ocurre algo más sobre desarrollo sustentable. A ver, Laura, si estás por ahí, no sé si se te ocurre algo más en base a esto de desarrollo sustentable. Si puedes activar tu micrófono, por favor. Laura, o parece que no está, o tiene un problema con su micrófono. Bueno, para no perder más tiempo, aquí sale algo en el chat. No ando con micrófono. Ya, bueno. Pero ojalá, no sé si puedes escribir ahí, si igual si te quedó claro el tema de desarrollo sustentable. O sea, la idea es que todos entiendan este tema porque, como les mencionaba, es como una de las políticas mundiales que se utilizan, igual en Chile, para poder como resguardar y salvar un poco el planeta. Bueno, lo otro que les quería preguntar, ¿ustedes creen que este desarrollo sustentable... ya, muy bien, qué bueno que entendiste. No sé lo que les quería preguntar, no sé si ustedes creen que el desarrollo sustentable se hace factible o se ve, se trabaja hoy en día, como en Chile, por ejemplo. Yo creo que no como en empresas, pero sí en las familias. Por ejemplo, mi mamá en la casa tenemos huerta. Bueno, ya no está porque con el frío y todo eso se murieron las plantas, pero estuvo en su tiempo. Entonces yo creo que en las familias sí existe el tema del desarrollo Ya, sustentable. claro. Bien, de hecho, o sea, claro, este tema de las industrias quizás no se respeta el tema del desarrollo sustentable, quizás se intenta, pero igual no se evidencia, pues se ve la gran contaminación, pero como tú dices, las personas al final somos nosotros los que, y deberíamos hacerlo, resguardar el planeta, o sea, en base a ciertas actitudes, como tú dices, el tema de la huerta, porque si tú tienes, por ejemplo, tu huertita, ya no va a ser necesario quizás ir al supermercado a buscar ciertos productos, o sea que en ese caso estás como disminuyendo eh, el tema de, se podría decir como la huella ecológica, estás disminuyendo el tema de la producción, o sea, ya no estás yendo a ese lugar para poder, no sé, se ve que, por ejemplo, uno va al supermercado y ve ciertos productos como las manzanas, donde están todas envueltas en ciertas bolsitas que a veces son innecesarias, y se evidencia esa contaminación, pues es como un ejemplo. Como tú dices, al tener una huertita ya estás disminuyendo ese gasto. Así como tú dices, somos al final nosotros las personas las que tomamos cierta conciencia en cuanto a este desarrollo como sustentable, se podría decir, o esta sustentabilidad para el medio ambiente, para que no se extinga, siga creciendo. Bueno, vamos a pasar. Laura dice, creo que las personas en el mando en Chile se saltan todos los cuidados a recursos si eso implica un ingreso económico. Claro, y se ve, pues, o sea, si hay ingreso económico, bueno, se sabe que lo que se intenta esta empresa es acaudalar, pues, dinero, o sea, acaudalar la mayor cantidad económica posible. O sea, y obviamente eso va a ser, como tú dices, saltar estos protocolos, o sea, no se van a respetar al 100% el tema del cuidado de estos recursos. Y esto va a ser obviamente que en algún día estos recursos se van a acabar.
si no hay este cuidado, no existe este cuidado, ciertos recursos ya no los vamos a poder tener. De hecho, se va a ver, lo voy a tratar después con el tema del petróleo, va a haber un momento en que como es como una de nuestras fuentes, grandes fuentes de energía, el petróleo no va a existir para siempre y vamos a tener que reemplazarlo. De alguna u otra manera se va a tener que reemplazar. Pasar a la siguiente presentación. Bueno, el siguiente punto que se va a trabajar es el cambio climático y calentamiento global. Este es uno de las consecuencias, de los efectos que produce toda esta contaminación. Bueno, ¿cómo se ve esto? ¿Qué efectos produce? Bueno, uno de ellos es que amenaza las reservas de agua dulce, o sea, todo este tema de sequías, etcétera, produce que principalmente los ríos se sequen, que son nuestras principales fuentes de agua dulce, o sea, para que nosotros podamos beber, etcétera. Otro punto es el tema del deshielo, o sea, el mismo calentamiento global extingue y derrite estos grandes glaciares que existen, no sé, por ejemplo, en la Patagonia, que son como una de las grandes fuentes y recursos de agua dulce que tenemos, y que si se llegasen a acabar, seríamos los grandes perjudicados. Otro tema igual es que este mismo deshielo hace que las aguas suban, ¿ya? O sea que obviamente va a hacer que las mareas, el océano, los mares suban su nivel en base a la tierra, pues, y eso va a hacer obviamente que hayan grandes inundaciones, etcétera. O sea, siguen siendo como estos grandes cambios que perjudican, pues, o sea, por ejemplo, no sé si han visto algunas noticias donde se ve que hay ciudades que están desapareciendo o islas que están desapareciendo por el tema de la subida de los océanos. No recuerdo muy bien una isla, creo que era Fiji, no recuerdo muy bien, pero bueno, esta era una de las islas que está desapareciendo y que creo que tiene un estimado de 20 años o algo así para que ya la isla ya no se pueda habitar. De hecho, ya tienen que evacuar a la población para que puedan llegar a otros lados a subsistir. Si no, obviamente van a morir en el lugar. Y bueno, eso es con el tema del deshielo, pues, o sea, es un problema medioambiental enorme el tema de las inundaciones. Bueno, otro punto que se puede ver que es la elevación de temperaturas en el clima y océano. O sea, como con el tema, de hecho ahí se puede ver y lo voy a explicar, el tema del CO2 hace que las temperaturas del mismo clima, obviamente, y de nuestra atmósfera, cambie o aumente la temperatura de los océanos. Esto obviamente porque la misma temperatura hace que la misma agua se evapore o ciertos líquidos se evaporen y hace que la concentración de gases y de humo se llene en nuestra atmósfera. Obviamente por la misma contaminación que nosotros producimos hace que la capa de ozono se llene de humo, se podría decir. Entonces, por lo tanto, esta elevación de temperatura en el océano trae grandes consecuencias. Obviamente porque mata especies marinas. De hecho, uno de los ejemplos que rescaté es que, bueno, una de las especies de los océanos que se está extinguiendo es el krill, por ejemplo. El krill es como una especie que necesita como de aguas, se podría decir, más frías para poder subsistir y que con esta alza de temperatura, este muere. Y obviamente esto podría traer grandes consecuencias como de cadena para otras especies, por ejemplo. ¿Quiénes son los que comen krill? Los pingüinos o las focas. ¿Y qué pasa si no tienen como su recurso? Se van a extinguir, van a morir. Y esto va a traer cadena y, por ejemplo, va a traer consecuencias incluso para los depredadores de estos mismos pingüinos. O sea, no sé, por lo general las orcas son los que comen pingüinos o focas. Si no existen pingüinos, las orcas también van a ser las perjudicadas. Entonces, traería un desencadenamiento brutal en cuanto a la extinción de ciertas especies. Otra especie que igual rescaté que sufre demasiado por el tema de las temperaturas es el coral. Ya los arrecifes de coral, no sé si los han visto, donde
son como muy bonitos, coloridos, y son sustanciales porque son como las flores del océano, son como, no sé, acá en la Tierra son los árboles, en el arrecife son los corales. Y se ha visto que un blanqueamiento de estos corales, o sea que están perdiendo su color por estas alzas de temperatura. Y obviamente esto trae grandes daños a la especie marítima de esta zona. Bueno, otra de los efectos o consecuencias de esto son los fenómenos climáticos poco comunes en ciertas zonas. O sea, los mismos cambios climáticos hacen que ocurran fenómenos climáticos que no ocurren siempre o ocurren en grandes medidas. No sé, les mencionaba, pues, el tema del alza de las temperaturas o de la evaporación hace que existan, por ejemplo, huracanes o tornados en zonas que antes no existían. Bueno, ahora no tengo ejemplos claros como para decirles, pero esto ocurre. Ocurre, o no sé, ocurren huracanes gigantes, enormes, en estaciones del año donde no deberían existir, ¿ya? Por lo tanto, obviamente esto trae destrucciones a la población, etcétera. Al final, las personas son los grandes perjudicados. Destruye cultivos, casas, ciudades, etcétera. Y obviamente esto trae grandes daños, consecuencias enormes para la población. Bueno, en cuanto a esto, les quería preguntar, pues, o sea, una pregunta abierta para quien quiera responder. Les digo, ¿qué es y por qué se produce el calentamiento global? Si alguien me podría responder, o sea, ¿cómo definirían ustedes el calentamiento global? Y si saben cómo se produce esto. De hecho, incluso se podrían hasta ayudar con la imagen que coloqué ahí, que explica un poco cómo se produce esto. No sé si alguien se quiere ofrecer. Es por el deterioro de la capa de ozono, que se va deteriorando con los años por el efecto invernadero, creo. Ya, exacto, muy bien. El tema de la capa de ozono, como tú dices, el efecto invernadero que se produce está destruyendo esta capa. Y obviamente, bueno, ahí se ve, pues, mira, se evidencia que, eh, por ejemplo, ya, los rayos del sol penetran obviamente la capa de ozono que ya se está rompiendo, ya no existe, o sea, existe, pero de a poco se va degradando, obviamente, y hace que estos rayos o este calor venga con más fuerza, pues, o sea, ya no existe ese filtro que hace que la temperatura sea como más agradable, se podría decir, ¿no? Ya saben que llegan a temperaturas más extremas. Y lo que pasa aquí, como tú dices, con el efecto invernadero, hace que obviamente con toda la contaminación que se produce, se cree como una muralla, pero de pura contaminación alrededor de nuestra atmósfera, de puro humo. Entonces, los rayos del sol penetran, pero esta temperatura ya no sale, ya no es que entre y sale, sino que ya queda atrapada dentro de nuestra atmósfera. Entonces, eso produce este como efecto invernadero. Bueno, igual la palabra lo dice, ustedes si por ejemplo entran a un invernadero, así donde se cultiva, se dan cuenta que el calor ahí es el doble del calor que hay afuera. Y es que obviamente estos rayos penetran, pero no salen. Lo mismo pasa aquí con el tema del planeta. El calor entra, pero no sale, ya no es como dinámico, sino que queda todo acá adentro. Entonces, obviamente esto va a hacer que con el paso de los años, el calentamiento, el de la temperatura va a ser superior, siempre va a ser mayor. ¿Y qué puede traer esto? Sequía, principalmente sequía. Bueno, una de las aproximaciones que puede pasar es que quizá en algún momento ya el tema del verde ya cada vez va a ser menos. De hecho, ahí se puede ver, por ejemplo, un planeta sano, que quizá esto en siglos anteriores se ve sano, o sea, los colores del azul, por ejemplo, y mucho verde, el tema de la vegetación. Y la segunda imagen ya se puede ver una continentes más secos, menos verde, menos población de ecosistema, etc. Alguien, claro, el mister dice ya estamos casi en la hora. O no sé si lo dice el mister, ¿cierto? Sí, mister. Sí, lo que pasa es que quiero, si me puede dar unos minutitos para Sí, explicarle sí. después a los chiquillos el tema de
lo que va quedando para esta asignatura, ¿ya? Pero termino nomás la idea y después me deja unos 2 minutitos para explicarles, por favor. No, pero de hecho, mister, ya de hecho estaba como centrando la idea. No sé si los chicos igual les quedó claro para que usted igual retome lo que quería decir. Parece Mister, no que, sé si... parece que los chicos no Sí, tienen nada más que decir. Ya, mister. Entonces, bueno, quería compartir con los chicos lo siguiente. Si, a ver, espérenme, voy a dejar. Bueno, primero, yo creo que a los chicos les queda bien claro, mister, está súper bien, sí, bien llevado el tema, y es un tema muy interesante y que ustedes chicos, o chicas en este caso, como estudiantes de cuarto, o sea, que ya van a salir de la enseñanza media, no pueden no haber tratado estos temas, ¿ya? Entonces, por eso nos pareció prudente, dentro de toda la claro. variedad de temas que habían a tratar, el también elegir este particular, ¿ya? Así que yo creo que está todo claro, mister. Ahora, Pero ¿sí? sí, porque usted se iba a referir al tema de la evaluación, ¿cierto? O sea, así como un resumen, porque en realidad yo Sí, les voy a comentar que les voy a enviar este documento, ¿ya? vale, sí, es que no me di cuenta de la hora, son las Sí, 11:24. sí, Eh, pero por eso quiero comentarle y después si usted tiene algo más que agregar, obviamente lo menciona, ¿ya? ¿Ya? Sí, sí. Bueno, chicos, chicas en este caso, ustedes ven que este documento primero yo se los voy a enviar, no completo, yo les voy a decir hasta dónde, pero yo les voy a decir qué cosas les voy a enviar. Bueno, acá aparece, por ejemplo, cuarto medio, el resumen, ¿cierto? El objetivo priorizado, y aquí aparecen dos evaluaciones. Ya, ustedes ya tienen una nota que es la nota de su texto argumentativo, y a esta nota del texto argumentativo no es que se le van a colocar dos notas más, sino que va a haber una nota más, ¿ya? Sino que esta evaluación que aparece acá, miren, es formativa, es decir, es sin nota, una evaluación que los va a preparar para la evaluación con nota. Y eso sería el 2 de noviembre, o sea, el siguiente encuentro virtual, ¿ya? Es sin nota, por si acaso. Y la nota final sería el 30 de noviembre, ya esa sería su última evaluación. Pero de hecho, espérenme. No sé si está, sí, creo que está bien. Déjenme ver algún ratito. Estamos, historias, sí. No, creo que esta no Sí, es, mister. ¿cierto? Esta no es. Es que el que íbamos a modificar era el de Sí, tercero medio en sí. cuanto a las fechas. Era el de... Ah, toda la razón, mister, sí, por eso estoy Sí, confundido. Ya, sí, sí, este está hasta bien, creo. volvamos acá, que les dije que era el 30 de noviembre, seguimos todo como es. Ya esa es la fecha de su última evaluación. Bueno, recién comentamos que hay una evaluación formativa para el siguiente encuentro, donde el míster obviamente en el encuentro propiamente tal les va a explicar qué es lo que tienen que hacer, pero en definitiva se va a trabajar con este cuadrito que aparece aquí en pantalla, ¿ya? Pero insisto, es sin nota, no se asusten. Y Sí. después lo que sí va a haber un proyecto investigativo, que aquí sale la pauta de evaluación de ese proyecto, ¿ya? Entonces ahí sale como todo lo que hay que responder. Insisto, ahora no lo vamos a explicar porque lo vamos a explicar cuando sea el momento, pero es para que ustedes ya tengan conocimiento más o menos de lo que se va a realizar, ¿ya? Entonces ese proyecto se va a evaluar con... Profe, ¿Sí? o sea que la evaluación formativa, o sea, que ese trabajo de investigación es sobre la evaluación formativa. O sea, es que la evaluación formativa Ok, les entrega material o les va a entregar obviamente con más conocimiento para poder desarrollar de buena forma su proyecto final o su evaluación final, ¿Hay, ¿ya? hay que traer algún avance por esa clase o algo No, así de no, la no, formativa? no, Ya. por eso ahora les estoy comentando simplemente para que ustedes tengan conocimiento, ya no es que les estamos pidiendo que traigan algo, ya entonces por ejemplo en esa nota final cuando lleguemos a un momento, esta va a ser la rúbrica con la que se les va a evaluar, ya, pero eso va a ser, repito, se les va a explicar en otra clase con detalle y ahí se les va a dar los tiempos y todo, ya, pero es para que ustedes ya tengan conocimiento. Entonces esa es la rúbrica. Eh, Hasta aquí, todo esto yo se los voy a enviar en un documento, ya. Se lo voy a enviar a la Giovanna para que se lo envíe. O si alguien quiere dar, miren, yo tengo el número de WhatsApp, o sea, habilité un número de WhatsApp, pues ya varios lo tienen. Si alguien de aquí me puede hablar para que yo se lo envíe y ustedes se lo puedan reenviar a sus compañeros, ¿ya? O sea, lo tengo en PDF, así que hasta ahí se los voy a enviar. Eh, Ahora, miren, ustedes ven, esto no lo voy a enviar acá, esta parte, sino que esto ya es interno, pero por ejemplo aquí está el desarrollo de la clase del día de hoy, que es el 19 de octubre, la siguiente clase es el 2 de noviembre, ahí es donde vamos a trabajar con este cuadrito,
Después, el 16 de noviembre, ustedes van a comenzar a trabajar y a desarrollar el proyecto de investigación para finalmente tenerlo listo el día 30 de noviembre, ¿ya? Esto no se los voy a enviar, simplemente les estoy comentando y también para que se den cuenta que nos queda súper poquito, ¿ya? O sea, ya la clase hoy día no se considera, nos queda 1, 2, 3 clases. Así que quería compartir eso con... ¿Sí? Sí, de hecho yo igual quería agregar en cuanto a eso, en tema del tiempo, porque, a ver, es que voy a compartir un ratito, para que, en cuanto a la evaluación formativa, para que ya lleguen como con una idea, para poder igual avanzar un poco en ese tema. En cuanto al cuadro, miren chicas, la idea es que para la siguiente clase ya lleguen con una idea de un país donde ustedes seleccionen un desastre como un desastre natural, ¿ya? O sea, traten de buscar la localidad, pues de hecho aquí ya se pueden ver la imagen, la idea es que busquen el país, la localidad, la fecha, las características de este desastre, las condiciones de la vulnerabilidad de la población, o sea, cómo afectan la población, las características geográficas del lugar, y, o sea, de por qué se produce el número de afectados, ya sea, no sé, de población, de casa, etcétera, o de muertes, y la manera en la que actuó el gobierno o este estado que ustedes hayan seleccionado. Y obviamente una fotografía. Ya la idea es que lleguen con esta idea, la vamos a trabajar en profundidad la siguiente clase, ahí la vamos a trabajar durante la clase, pero ya para que lleguen con una idea, ¿ya? Y esta obviamente para que después ustedes las puedan como exponer de forma resumida de qué hicieron. Así que eso en cuanto a la actividad formativa, chicas, para que igual sea algo más dinámico y avancemos un poco con el tema de las clases. Como dice el mister, quedan como 3 clases y ya, o 4, aprox 3, y para poder avanzar y cerrar bien la unidad, obviamente. Así que eso en cuanto a la actividad. Sí, bueno, ahí obviamente le pueden sacar un pantallazo a esto, ¿Sí? o como les digo, también yo les voy a enviar el documento donde sale el mismo cuadrito. Y como dice el mister, Claro. la idea es que ya vengan con algo avanzado para la siguiente clase para que no se demoren tanto en el encuentro, ¿ya? Y esta, como bien dice, lo repito por tercera o cuarta, es actividad formativa, sin nota, ¿ya? Pero es importante Sí. que lo hagan porque les va a permitir aprender más para después cuando llegue la con nota tengan más información. Eso, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta respecto a eso en particular. Si chicas, ¿alguna duda en cuanto a las evaluaciones? ¿O a cómo se va a trabajar la unidad? Por mi ¿Valentina? parte no, profe. ¿No? Parece que está todo claro, mister. Sí. Eso, mister. Bueno, también comentarles, al principio, por ejemplo, vi que se sumó Laura después al encuentro. Les voy a pedir a las chiquillas que todavía no han enviado su texto argumentativo que por favor lo hagan. Tienen hasta el día viernes para entregarlo, ya una última posibilidad. Como comentamos, la idea acá no es perjudicar a nadie. Así que por favor envíen su texto argumentativo, tienen plazo hasta el día viernes, ¿ya? Bueno, el mister dejó al principio, bueno, lo voy a volver a copiar, dejó al principio su correo, ¿ya? Mister, para que usted sepa, las chiquillas tienen que enviarle entonces las que faltan, que, bueno, lo voy a decir porque aquí somos poquitos, así que no hay demasiado secreto. Creo que falta Carla Cárdenas, Sofía y Laura, que no han enviado su texto, ¿ya? O que puede ser que tal vez lo Sí. enviaron, pero lo enviaron a algún otro correo, al correo institucional que estaba malo hace un tiempo. Así que ahí, chicas, repito, Carla, Laura, Sofía, dejé el correo del mister para que hasta el día viernes puedan enviar su texto argumentativo. Sí, como dice el mister, chicas, envíelo. Como ya le hemos mencionado, la idea no es perjudicarlo. De hecho, las notas que ya di, que se dieron, son todas arriba de 6.2. Entonces, envíenlo, para que obviamente no salgan perjudicadas. Solo envíenlo hasta el viernes, no se olviden. Ahí el mister dejó mi correo, así que eso. Y no sé si hay algo más que agregar o alguna otra duda antes de cerrar la clase. Si no hay más dudas. Creo que no. Mister, ¿a qué correo se enviaba el texto argumentativo? Ahí el mister dejó mi correo, hector.regada.regada@gmail.com. ¿Ya? Así que me lo envía de aquí al viernes, si lo envías hoy día, mañana,
¿ya? La idea es que yo ahí la siguiente clase ya voy a tener tu nota. Así que no se olviden, ¿ya? Ahí parece que ya estamos, mister, parece que ya no hay más dudas. Sí, parece no. Bueno, entonces damos cierre a la clase de hoy día. Y eso, así que adiós chiquillas, que estén bien, Ahí cuídense. estamos entonces, Pueden- mister. Que estén bien, igual chiquillas, cuídense. Chao, Bueno, profe, que ya estén saben. bien. Chao, mister. Gracias, Chao, que estén mister. bien. Chau, Chao, chau, mister. cuídense. Chao. Chao, profe.